La luz del amanecer se colaba por las persianas rotas cuando mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era mi hermana Laura. 3 llamadas perdidas y 5 mensajes. Papá está en el hospital. El último mensaje, enviado hace apenas 20 minutos, decía simplemente: «Es grave, Daniela. Deberías venir». Miré el reloj. 6:17 de la mañana. Afuera, Valparaíso apenas despertaba, con el rumor lejano de los barcos en el puerto y el olor a pan recién horneado que subía desde la panadería de don Manuel. Hacía exactamente 8 años que no pisaba Chile, 8 años desde aquella pelea con mi padre que terminó con un portazo y un billete de avión a Barcelona. Mi apartamento en el Cerro Alegre, con sus paredes de colores brillantes y sus ventanas que daban al mar, me había recibido hace apenas 3 días. Había vuelto a Chile por un trabajo temporal como fotógrafa para National Geographic, un reportaje sobre la recuperación de los bosques después de los incendios. No tenía planes de contactar a mi familia. Pensaba hacer mi trabajo y regresar a España sin remover viejas heridas. ¿Vas a venir o no? Otro mensaje de Laura interrumpió mis pensamientos. No preguntaba cómo estaba yo, ni se sorprendía de que estuviera en Chile. Típico de ella, siempre directa, siempre práctica. Me vestí con lo primero que encontré: jeans, una polera gris y mi chaqueta de cuero gastada. Guardé la cámara en el bolso por instinto, aunque sabía que un hospital no era lugar para fotografiar. Tal vez era mi forma de ponerme una armadura. El taxi bajó serpenteando por las calles estrechas de Valparaíso, entre casas de colores apiladas como cajas de juguetes en las laderas de los cerros. El conductor, un hombre mayor con una gorra de los Colo-Colo, me miró por el retrovisor. «¿Hospital Van Buren?», preguntó, y yo asentí. «¿Familiar enfermo?». «Mi padre», respondí secamente, y él entendió que no quería hablar. Encendió la radio, donde sonaba una tonada de Violeta Parra. «Gracias por los favores recibidos. Gracias por los que no me has dado». La coincidencia me hizo sonreír con amargura. El Hospital Carlos Van Buren apareció imponente frente a nosotros. Un edificio antiguo con fachada de piedra que parecía más una catedral que un centro médico. Pagué los 3.500 pesos del viaje y me quedé un momento en la entrada, respirando profundamente. Dentro, el olor a desinfectante me golpeó como un recuerdo. La última vez que había estado en un hospital chileno fue cuando mamá murió. Papá me había culpado por no estar presente durante su enfermedad, por elegir una beca en Barcelona en lugar de quedarme en casa. «Tu madre te necesitaba aquí, no sacando fotos por el mundo», me había dicho, y sus palabras se habían clavado en mí como espinas. La recepcionista me indicó el camino hacia la UCI en el 3er piso. En el ascensor, una mujer con un niño pequeño me sonrió amablemente. El niño me mostró un autito de juguete. «Es muy bonito», le dije, y él asintió con seriedad. «Es un Ford Mustang del 67», explicó con la precisión de un experto en miniatura. El pasillo de la UCI estaba silencioso, excepto por el pitido regular de las máquinas. Laura estaba sentada en una silla de plástico, con la mirada fija en la puerta de una habitación. No había cambiado mucho. El mismo pelo negro y liso, la misma postura rígida. Solo algunas arrugas nuevas alrededor de sus ojos delataban el paso del tiempo. Me vio antes de que yo pudiera decidir si acercarme o no. Se levantó de un salto y caminó hacia mí con pasos firmes. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo a medio metro de distancia. «Viniste», dijo, como constatando un hecho, no como agradecimiento. «Estaba en Valparaíso por trabajo», expliqué. «¿Qué pasó?» «Infarto. Anoche, mientras cenaba solo. La señora Carmen lo encontró esta mañana cuando llegó a limpiar». La imagen de papá tirado en el suelo de la cocina durante toda la noche me provocó un nudo en la garganta. ¿Habría pensado en nosotras? ¿Habría intentado llamar? ¿Puedo verlo? Laura asintió. Está estable pero inconsciente. Los médicos dicen que las próximas 48 horas son cruciales. La habitación 307 era pequeña y estaba dominada por máquinas. En la cama, casi desaparecido entre tubos y cables, estaba papá. El hombre fuerte y autoritario que recordaba se había convertido en un anciano frágil con la piel amarillenta y el pelo completamente blanco. «Hola, papá», susurré, sin saber si podía oírme. Me senté en la silla junto a la cama y, tras un momento de duda,
Tomé su mano. Estaba fría y más ligera de lo que recordaba. Te llamé porque necesitamos tomar decisiones, dijo Laura desde la puerta. Hay que organizar turnos para acompañarlo. Yo no puedo faltar mucho al trabajo y los niños me necesitan en casa. ¿Tienes hijos? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera evitarla. No sabía nada de la vida de mi hermana. 2. Matías de 6 y Camila de 4. Su expresión se suavizó levemente. Están con mi marido ahora. No sabía que te habías casado. Hay muchas cosas que no sabes, Daniela. El reproche flotó entre nosotras como humo. Tenía razón, por supuesto. 8 años sin contacto significaban 8 años de historias perdidas, de momentos importantes que nunca compartiríamos. Puedo quedarme con él esta noche, ofrecí. Mi trabajo puede esperar. Laura asintió, aliviada pero sin demostrarlo demasiado. Te traeré algo de comer más tarde. Y una almohada. Esas sillas son terribles para dormir. Cuando se fue, me quedé sola con papá y el sonido rítmico del monitor cardíaco. Saqué mi cámara del bolso y la dejé sobre la mesita, sin usarla. Algunas cosas no necesitan ser fotografiadas para ser recordadas. Afuera, el cielo de Valparaíso comenzaba a nublarse, típico de un invierno costero. Desde la ventana del hospital se veía el puerto, con sus grúas gigantes y barcos de carga. El mismo paisaje que papá me había mostrado cuando era niña, subiéndome a sus hombros para que pudiera ver mejor. Algún día te irás en uno de esos barcos, me había dicho entonces, pero siempre podrás encontrar el camino de regreso. Y ahora estaba aquí, de regreso no por elección, sino por necesidad. Con un padre al borde de la muerte y 8 años de silencio pesando sobre nosotros como una lápida. Deberías comer algo. La voz del doctor Fuentes me sacó de mi ensimismamiento. Llevaba horas mirando por la ventana, contando barcos e inventando historias sobre sus destinos. Estoy bien, mentí, aunque mi estómago rugía desde el mediodía. Tu padre está estable. Puedes bajar a la cafetería unos minutos. Me puso una mano en el hombro con esa familiaridad que solo los médicos chilenos se permiten. Te avisaremos si hay cambios. La cafetería del Van Buren olía a café recalentado y sopaipillas. Me senté en una mesa junto a la ventana con un sándwich de jamón y queso que apenas toqué. En la mesa de al lado, una familia completa compartía una once improvisada. Termos con té, pan amasado envuelto en servilletas, queso fresco en un tupper de plástico. La abuela repartía porciones mientras contaba algo que hacía reír a todos. Me recordó a mi propia familia, antes de que todo se rompiera. Mi teléfono sonó. Era Martín, mi editor en National Geographic. ¿Cómo va todo por Valpo?, preguntó con su acento argentino. ¿Ya has empezado con las fotos de los bosques? Surgió un imprevisto familiar. Mi padre está hospitalizado. Hubo un silencio al otro lado. Martín sabía algo de mi historia familiar, lo poco que le había contado durante nuestras largas esperas en aeropuertos. Lo siento mucho, Dani. ¿Necesitas más tiempo? No lo sé todavía. Te mantendré informado. Tómate el que necesites. El reportaje puede esperar. Al colgar, me di cuenta de que tenía 3 llamadas perdidas de Laura. El pánico me hizo levantarme de un salto, derramando el café sobre la mesa. Corrí hacia el ascensor mientras marcaba su número. ¿Qué pasó? ¿Está bien?, pregunté apenas contestó. Está despierto, dijo Laura, con la voz temblorosa, y está preguntando por ti. Cuando entré en la habitación, los ojos de mi padre estaban abiertos. Aquellos ojos oscuros que podían ser tan cálidos cuando contaba historias y tan fríos cuando dictaba sentencias. Me miró largamente, como si no pudiera creer lo que veía. Daniela, dijo con voz ronca. Mi Danielita. El diminutivo, que no había escuchado en años, me devolvió de golpe a mi infancia, a domingos de paseos por la costanera, a noches de lectura en su sillón viejo, a ese tiempo antes de que la fotografía me llevara lejos y el resentimiento nos separara. Hola, papá. Me acerqué despacio, como quien se aproxima a un animal asustado. ¿Cómo te sientes? Como si un camión me hubiera pasado por encima. Intentó sonreír, pero la mueca se convirtió en una tos seca. Laura le acercó un vaso de agua con una pajita. «¿Estás más flaca?», añadió cuando pudo hablar de nuevo. «¿No comen bien en España?». Era tan típico de él, criticar mi apariencia antes que preguntar por mi vida.
Pero esta vez no había reproche en su voz, solo una curiosidad genuina. Como paella y jamón serrano todos los días, bromeé, y él asintió como si realmente le interesara. Laura nos miró alternativamente, como si fuéramos un partido de tenis particularmente intenso. «Voy a buscar al médico», dijo finalmente, y nos dejó solos. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. 8 años de ausencia no se borran con un par de frases casuales. Papá fue el primero en romperlo. «¿Sigues sacando fotos?» «Sí. Estoy trabajando para National Geographic ahora». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? Tu madre estaría orgullosa». La mención de mamá me desarmó. Ella siempre había sido mi defensora, la que entendía mi necesidad de ver el mundo a través de una cámara. Cuando murió de cáncer, me quedé sin traductora entre mi padre y yo. «Tengo algunas fotos aquí», dije, sacando mi cámara. «¿Quieres verlas?» Pasamos la siguiente hora mirando imágenes en la pequeña pantalla de mi Nikon. Desiertos de Marruecos, calas de Menorca, calles de Barcelona. Con cada foto, le contaba una historia, y él escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales. No mencionamos el pasado, ni la pelea que nos había separado, ni los años de silencio. La enfermera entró para cambiar el suero. «Se ve mucho mejor, don Roberto», dijo con esa alegría profesional de quien está acostumbrada a dar ánimos. «A este paso estará bailando cueca para el 18 de septiembre». «No sé si para tanto», respondió él, pero sonreía. Cuando la enfermera salió, me miró seriamente. «Laura me dijo que te quedarás esta noche». «Sí, ella tiene que volver con sus hijos. Mis nietos». Había orgullo en su voz. «Matías es igual a tu abuelo, terco como una mula. Y Camila, esa niña tiene tu mirada, la misma que tenías tú cuando descubriste la cámara de tu madre». Era extraño escucharlo hablar de una sobrina que yo ni siquiera conocía, pero que aparentemente se parecía a mí, una parte de mi vida que había seguido sin mí, como un río que se bifurca. «Me gustaría conocerlos», dije con sinceridad. «Vendrán mañana después del colegio». Laura no quería traerlos hasta estar segura de que... Dejó la frase sin terminar, pero entendí. Hasta estar segura de que no morirías. La doctora Montenegro entró entonces, una mujer de unos 50 años con un aire de autoridad que imponía respeto. «Los signos vitales han mejorado considerablemente», dijo después de revisar a papá. «Pero necesita descansar. El corazón ha sufrido un daño importante». «¿Cuándo podré volver a casa?», preguntó él. «Si todo sigue así, en unos días». «Pero tendrá que hacer cambios en su vida, don Roberto. Dieta, ejercicio moderado, nada de estrés». Miró sus notas. «Y no más vivir solo. Necesitará supervisión al menos los primeros meses». Laura regresó justo a tiempo para escuchar esto último. Nos miramos, y supe que estábamos pensando lo mismo. Papá nunca aceptaría irse a vivir con ninguna de las dos. Era demasiado orgulloso, demasiado independiente. «Puedo contratar a alguien», dijo él, confirmando mis sospechas. «Hablaremos de eso después», respondió Laura con firmeza. «Ahora descansa». Cuando la doctora y Laura salieron, me quedé sola con papá. Sus párpados empezaban a cerrarse por efecto de la medicación. «No te vayas», murmuró mientras se dormía. No supe si se refería a ese momento o a algo más permanente. Esa noche dormí mal en la silla reclinable. Soñé con mamá, con su último día en el hospital, cuando me hizo prometer que seguiría mi camino aunque eso significara irme lejos. «Tu padre entiende más de lo que crees», había dicho. «Solo tiene miedo de perderte a ti también». Al amanecer, el sonido de la puerta me despertó. Era un hombre de unos 40 años, con 2 niños pequeños que se escondían tras sus piernas. «Tú debes ser Daniela», dijo, extendiendo la mano. «Soy Carlos, el marido de Laura. Estos son Matías y Camila». Los niños me miraban con curiosidad. El niño tenía la barbilla terca de mi abuelo, y la niña, efectivamente, tenía algo en la mirada que me resultaba familiar. «Hola», dije, agachándome para estar a su altura. «Soy su tía Dani. ¿Tú eres la que saca fotos de leones?», preguntó Matías con los ojos muy abiertos. «A veces. Más bien montañas y bosques». «¿Puedo ver?», insistió. «Matías, no molestes a tu tía», intervino Carlos. «No es molestia». Saqué la cámara y le mostré algunas imágenes aptas para niños. Mientras los niños se maravillaban con las fotos,
Papá despertó. Su rostro se transformó al ver a sus nietos, iluminándose de una manera que no recordaba haber visto nunca. «Mis tesoros», dijo, y los niños corrieron a su lado. Carlos se quedó conmigo en un rincón, observando la escena. «Laura me ha hablado mucho de ti», dijo en voz baja. «Espero que no todo malo. Te ha echado de menos», aunque es demasiado orgullosa para admitirlo. Laura llegó poco después, con café para todos los adultos y una bolsa de pan recién horneado. La habitación del hospital se convirtió por un momento en algo parecido a un hogar. Mientras desayunábamos, observé a esta familia que era mía, pero que apenas conocía. Laura reía con una libertad que no le había visto antes. Carlos tenía ese tipo de presencia tranquila que equilibraba la intensidad de mi hermana. Los niños saltaban entre los adultos, contando historias del colegio. Y papá, en medio de todo, parecía más vivo que cuando lo encontré conectado a las máquinas. «Deberíamos tomarnos una foto todos juntos», sugerí impulsivamente. «¿Con esa cámara tan cara?», preguntó Laura escéptica. «Una foto familiar vale más que cualquier cámara». Preparé el temporizador y nos acomodamos alrededor de la cama de hospital. Fue un retrato imperfecto. Papá pálido pero sonriente, los niños haciendo muecas, Laura y Carlos abrazados, yo ligeramente apartada, como si todavía no encontrara mi lugar. Pero era un comienzo. Y mientras miraba la imagen en la pantalla digital, entendí que había vuelto a Chile no solo por un reportaje fotográfico o por la enfermedad de mi padre, sino para enfrentar a los fantasmas familiares que llevaba años evitando. El ascensor artillería subía lentamente por el cerro, crujiendo como si cada viaje pudiera ser el último. A mi lado, papá miraba por la ventana con ojos nuevos, como si redescubriera la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida. «Nunca pensé que volvería a subir en uno de estos», dijo, apretando mi brazo con su mano temblorosa. Habían pasado 2 semanas desde su infarto. La recuperación iba bien, pero la doctora Montenegro había sido clara. Necesitaba cambiar su estilo de vida. La casa en Playa Ancha, donde había vivido solo desde la muerte de mamá, tenía demasiadas escaleras y quedaba lejos del hospital. «La vista desde aquí siempre me ha parecido la mejor de Valparaíso», comenté mientras el ascensor llegaba a su destino. «Por eso elegí un apartamento en este cerro cuando volví». Papá asintió, ahorrando energía. Todavía se cansaba con facilidad. Caminamos despacio hasta mi edificio, una antigua casa de 3 pisos pintada de azul y amarillo, restaurada pero conservando su carácter porteño. Mi apartamento estaba en el 2º piso, con un pequeño balcón que daba al mar. «Es acogedor», dijo papá al entrar, examinando las paredes donde había colgado algunas de mis fotografías. Se detuvo frente a una en particular, mamá en la playa de Reñaca, riendo con el pelo revuelto por el viento. «No sabía que tenías esta foto. La llevo conmigo a todas partes». Preparé té mientras él se acomodaba en el sofá. El apartamento era pequeño, apenas un dormitorio, un baño y esta sala con cocina americana, pero tenía luz natural y el rumor constante del mar como banda sonora. «Laura dice que te quedarás en Chile un tiempo», comentó cuando le serví el té en una taza que había comprado en un mercadillo de Barcelona. «El reportaje sobre los bosques llevará unas semanas, y después...». Dejé la frase sin terminar. La verdad era que no tenía planes claros. Mi vida en España continuaba. El apartamento compartido en el Raval, los encargos fotográficos, los amigos que habían sido mi familia durante 8 años. Pero algo había cambiado desde que volví a Chile. «Podrías quedarte más tiempo», lo dijo como quien no quiere la cosa, mirando su taza. «Si quisieras». El comentario flotó entre nosotros. Era lo más cercano a una invitación que había recibido de mi padre en años. «Estaba pensando», continué, decidiendo arriesgarme, «que podrías quedarte aquí conmigo mientras terminas de recuperarte. El sofá se convierte en cama y estamos cerca del hospital para tus controles». Esperaba resistencia, pero me sorprendió asintiendo lentamente. Sería bueno no estar solo un tiempo. Esa noche, mientras papá dormía en el sofá-cama, salí al balcón a fumar un cigarrillo. Un vicio ocasional que solo me permitía en momentos de estrés o reflexión profunda. Abajo, Valparaíso brillaba con miles de luces dispersas por los cerros, como estrellas caídas del cielo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier, mi exnovio en Barcelona. «¿Cuándo vuelves?».
Te extraño. No respondí. Había demasiadas cosas inciertas como para hacer promesas. Los días siguientes establecimos una rutina. Yo salía temprano a fotografiar los bosques en recuperación en las afueras de la ciudad. Regresaba al mediodía para almorzar con papá, y luego editaba fotos mientras él descansaba. Por las tardes dábamos paseos cortos por el barrio, deteniéndonos en cafés o miradores. Poco a poco, nuestras conversaciones fueron profundizando. Hablamos de mamá, de cómo su muerte había abierto un abismo entre nosotros, de mi necesidad de escapar del dolor huyendo a otro continente, de su rabia al sentirse abandonado cuando más me necesitaba. No supe cómo retenerte sin asfixiarte, confesó una tarde, mientras compartíamos un pastel de choclo en el café Turri. Y yo no supe cómo quedarme sin perderme, respondí. El sonido de unos músicos callejeros nos distrajo. Tocaban una versión de La jardinera con guitarras y un cajón peruano. Papá comenzó a tararear suavemente, y por un momento vi al hombre que había sido antes del dolor y la soledad. El profesor de literatura que recitaba a Neruda mientras cocinaba, el que bailaba con mamá en la cocina cuando creían que nadie los veía. Laura venía a visitarnos con los niños casi todos los domingos. Al principio, la tensión entre nosotras era palpable, pero los niños servían como puente. Matías se había enamorado de mi cámara, y Camila me pedía que le contara historias de mis viajes una y otra vez. Creo que tienes un afán, me dijo Laura un día, mientras veíamos a Camila hojeando un libro de fotografías que le había regalado. Se parece a mí a su edad, comenté. Lo sé, me preocupa que también quiera irse lejos. La miré sorprendida. Era la primera vez que Laura aludía directamente a mi partida sin resentimiento. No todos necesitamos irnos para encontrarnos, respondí. Tú construiste tu vida aquí y eres feliz. Sí, pero a veces me pregunto cómo habría sido... Se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. ¿Cómo habría sido qué? Nada. Es una tontería. Laura, dime. Suspiró profundamente. A veces me pregunto cómo habría sido seguir con la música. Tenía una beca para el conservatorio, ¿sabes? Pero entonces mamá enfermó y tú te fuiste y alguien tenía que quedarse. No lo sabía. Nunca me había hablado de esa beca, de ese sueño abandonado. Me di cuenta de cuánto habíamos perdido en nuestros años de silencio. Todavía podrías retomarlo, sugerí. No es tarde. Tengo 2 hijos y un trabajo de tiempo completo. Ya pasó mi momento. Siempre hay tiempo para lo que nos importa. No respondió, pero vi algo cambiar en su mirada. Una semilla plantada. Un martes por la mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta del Servicio Nacional Forestal. El proyecto de reforestación que estaba documentando había recibido financiamiento adicional y querían extender mi contrato por 6 meses más. Es una buena noticia, ¿no? Preguntó papá cuando se lo conté. Sí, pero tendría que tomar una decisión sobre Barcelona. Esa tarde recibí otra llamada, esta vez de Martín. Dani, tengo una propuesta para ti, dijo con entusiasmo. National Geographic quiere abrir una oficina permanente en Santiago para cubrir temas medioambientales en Sudamérica. Están buscando un director de fotografía. Me quedé sin palabras. Era el tipo de oportunidad con la que solo se puede soñar en mi profesión. ¿Sigues ahí?, preguntó Martín. Sí, solo estoy... procesándolo. ¿En serio me están considerando? No solo te están considerando, te están ofreciendo el puesto. Les mostré tu trabajo en los bosques y quedaron impresionados. Prometí pensarlo y darle una respuesta en unos días. Cuando colgué, encontré a papá mirándome desde el sofá. Parece importante, dijo. Le conté sobre la oferta, sobre lo que significaría aceptarla. Quedarme en Chile, establecerme, construir algo permanente después de años de nomadismo profesional. ¿Qué piensas hacer?, preguntó sin presionar. No lo sé. Tengo vida en Barcelona. Amigos, contactos, un espacio. Y aquí tienes familia. La palabra familia resonó en mi interior. Durante años había considerado que mi familia estaba rota, irrecuperable, pero estas semanas me habían mostrado otra posibilidad. Esa noche no pude dormir. Salí a caminar por el cerro, respirando el aire salado que subía desde el puerto. Valparaíso dormía, pero siempre había luces encendidas, siempre algún bar abierto, alguna conversación flotando en el aire.
Llegué hasta el paseo yugoslavo sin darme cuenta. Desde allí, la vista de la bahía era perfecta. Los barcos anclados parecían juguetes diminutos, sus luces reflejándose en el agua oscura. Pensé en Barcelona, en sus calles góticas y sus plazas bulliciosas, en el Mediterráneo tan distinto a este Pacífico salvaje, en los amigos que habían celebrado mis triunfos y secado mis lágrimas, en Javier y nuestra historia complicada pero hermosa. Luego pensé en Valparaíso, en sus cerros imposibles y sus escaleras interminables, en el apartamento pequeño pero luminoso que había comenzado a sentirse como un hogar, en papá durmiendo en el sofá-cama, roncando suavemente, en Laura y los niños visitando los domingos, en la oportunidad de documentar la naturaleza de mi propio país, de contar historias que me pertenecían por derecho de nacimiento. Saqué mi cámara y fotografié la bahía nocturna. No era la mejor luz, ni la composición más interesante, pero necesitaba capturar este momento de decisión, este punto de inflexión en mi vida. Mientras caminaba de regreso, pensé en lo que había dicho a Laura. Siempre hay tiempo para lo que nos importa. Tal vez era hora de aplicar ese consejo a mí misma. Al día siguiente, llamé a Martín y acepté el trabajo. Después, llamé a Javier y tuvimos una larga conversación que terminó con lágrimas, pero también con comprensión mutua. Finalmente, hablé con el dueño de mi apartamento en Barcelona para avisar que no renovaría el contrato. Cuando le conté a papá mi decisión, no dijo nada. Solo se levantó despacio del sofá, caminó hacia mí y me abrazó por primera vez en casi una década. Un abrazo torpe pero sincero, que decía más que cualquier palabra. La casa en Playa Ancha es demasiado grande para mí solo, dijo cuando finalmente nos separamos. Podríamos venderla y buscar algo más pequeño aquí en el cerro. Algo con 2 habitaciones, tal vez. Lo miré sorprendida. ¿Estás seguro? Has vivido allí toda tu vida. Los recuerdos no están en las paredes, Daniela. Están aquí. Se tocó el pecho, justo donde la cicatriz de su operación comenzaba a sanar. Además, me gusta despertarme con esta vista. Esa noche, mientras papá dormía, volví a salir al balcón. El cielo estaba excepcionalmente claro y podían verse las estrellas. Algo raro en una ciudad con tanta luz como Valparaíso. Tomé una última foto del día. El cielo estrellado sobre los cerros iluminados. No era una imagen perfecta. Tenía algo de ruido, y la exposición no era ideal, pero capturaba exactamente lo que sentía. Una luz que persistía incluso en la oscuridad. Un camino de regreso que, después de todo, siempre había estado ahí. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? La voz de papá sonaba inquieta mientras subíamos la empinada calle hacia la casa en Playa Ancha. Era la primera vez que volvía allí desde su hospitalización. Sí, si vamos a venderla, necesito fotografiarla para el aviso, respondí, ajustando mi bolso de cámaras. Además, hay cosas que deberías decidir qué hacer con ellas. La casa apareció en la siguiente curva. Una construcción de 2 pisos con techo de tejas rojas y paredes de un celeste deslavado por la brisa marina. El pequeño jardín delantero estaba descuidado, con la maleza creciendo entre las plantas que mamá había sembrado años atrás. Papá se detuvo en la reja, respirando con dificultad. No era solo el esfuerzo físico. Regresar a la casa que había compartido con mamá, donde había criado a sus hijas y donde luego había vivido solo durante 8 años, era enfrentarse a demasiados fantasmas de una vez. ¿Necesitas descansar?, pregunté, preocupada. No, estoy bien. Sacó las llaves del bolsillo con manos ligeramente temblorosas. El interior estaba frío y olía a encierro. Las cortinas cerradas dejaban pasar apenas unos rayos de luz que dibujaban formas extrañas en el piso de madera. Todo estaba ordenado, pero cubierto por una fina capa de polvo. La señora Carmen venía a limpiar una vez por semana, comentó papá, encendiendo las luces. Pero desde que estoy contigo no ha venido. Recorrí la sala lentamente. Los mismos muebles de siempre. El sofá verde donde veíamos películas en familia, la mesa de comedor donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, el mueble con libros que papá había ido coleccionando a lo largo de su vida de profesor. Todo exactamente como lo recordaba, como si estos 8 años no hubieran pasado. Voy a empezar con las fotos, dije, preparando mi cámara. Tú descansa. Fotografié cada habitación metódicamente,
tratando de capturar la luz y el espacio de manera que resultara atractiva para posibles compradores. Pero también tomé fotos más personales. El pasamanos de la escalera con las marcas de altura que papá hacía cuando éramos niñas. La mancha en la pared de la cocina donde Laura había arrojado espaguetis durante una rabieta adolescente. La ventana del segundo piso, desde donde se veía un trozo de mar entre los edificios. En mi antigua habitación, me detuve más tiempo. Papá la había mantenido casi intacta. La cama individual con su colcha azul. El escritorio donde había estudiado para la PSU. Los estantes con libros de fotografía y algunas revistas viejas. Solo faltaban mis cosas personales, las que me había llevado a España. Abrí el armario y encontré algunas prendas que no había considerado suficientemente importantes para llevar conmigo. Un polerón de la universidad, un vestido que había usado para la graduación, un par de zapatillas gastadas. En el fondo, una caja de cartón llamó mi atención. Dentro había decenas de fotos impresas, las primeras que había tomado con la cámara análoga de mamá, paisajes desenfocados, retratos sobreexpuestos, experimentos con luz y sombra, y entre ellas, fotos familiares, papá leyendo en el patio, Laura tocando guitarra, mamá cocinando empanadas para el 18 de septiembre. «Encontraste el tesoro», dijo papá desde la puerta. No lo había oído subir las escaleras. «¿Las guardaste todas?» «Claro, eran buenas fotos». Se sentó en la cama que crujió bajo su peso. Bueno, algunas eran terribles, pero mostraban lo que veías. Reí, pasándole algunas de las peores. Un autorretrato donde solo se veía la mitad de mi cara. Una puesta de sol tan sobreexpuesta que parecía una mancha blanca. «Recuerdo cuando tomaste esa», dijo, señalando una foto donde él y mamá estaban sentados en la playa de Reñaca. «Nos dijiste que nos moviéramos un poco a la izquierda porque arruinábamos tu composición. Siempre fui una perfeccionista, igual que tu madre». Seguimos revisando fotos hasta que el sol comenzó a ponerse. A través de la ventana, las luces de Valparaíso empezaban a encenderse una a una. «Deberíamos irnos», sugerí. «Se está haciendo tarde y el médico dijo que no te cansaras demasiado». Papá asintió, pero no se movió. «Hay algo que quiero mostrarte antes». Me llevó hasta su habitación. A diferencia del resto de la casa, aquí sí había cambios. Ya no estaban las cosas de mamá, reemplazadas por una sobriedad casi monacal. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó un sobre amarillento. «Esto es para ti». Dentro había una carta de mamá, escrita 3 días antes de morir. Mi nombre en el sobre, con su caligrafía inconfundible. «¿Por qué no me la diste antes?», pregunté, con un nudo en la garganta. Ella me pidió que te la diera cuando volvieras a casa. Realmente a casa, no de visita. Sus ojos se humedecieron. Creo que ahora es el momento. Guardé la carta en mi bolso, sin abrirla. No estaba lista para leerla allí, en esa casa llena de recuerdos. Necesitaba espacio, aire. «La leeré más tarde», dije. Y él asintió, comprendiendo. Cuando salimos, la noche había caído completamente sobre Playa Ancha. Los faroles de la calle iluminaban débilmente el camino hacia la parada del colectivo que nos llevaría al Cerro Alegre. «Es extraño», comentó papá mientras esperábamos. «Pensé que sería más difícil dejar la casa». «¿Y no lo es?» «No tanto como creía. Es solo un lugar después de todo. Lo importante es lo que llevamos con nosotros». En el colectivo, un Chevrolet antiguo que subía ruidosamente por las calles empinadas, papá miró por la ventana con nostalgia pero sin tristeza. Le tomé una foto así, de perfil contra las luces de la ciudad, su rostro reflejado en el vidrio. Una de esas fotos que no se toman para mostrar, sino para recordar. Al día siguiente llamé a una agencia inmobiliaria. La tasación fue mejor de lo esperado. La casa estaba en una buena ubicación, y el mercado en Valparaíso estaba activo. «Podríamos comprar algo realmente bonito en el Cerro Alegre con este dinero», comenté, mostrándole a papá las cifras. «Oh», dejó la frase en el aire, pensativo. «¿O qué?» Estaba pensando en Laura, en lo que me contaste sobre la música, sobre la beca que dejó pasar. No entendía a dónde quería llegar. ¿Qué tiene que ver eso con la venta de la casa? Podríamos usar parte del dinero para ayudarla a retomar sus estudios. Contratar a alguien que cuide a los niños algunas tardes. Pagarle clases. Me quedé mirándolo, sorprendida por este giro. ¿De verdad harías eso? Debí hacerlo hace años.
Su expresión era solemne. Cuando tu madre murió, me concentré tanto en mi dolor que no vi el de ustedes. Laura renunció a sus sueños para quedarse, y yo ni siquiera se lo agradecí adecuadamente. Y yo me fui para perseguir los míos, dejándola sola con toda la carga. Añadí, sintiendo una punzada de culpa. Ambos cometimos errores. Papá tomó mi mano. Pero aún podemos arreglar algunas cosas. Esa tarde, invitamos a Laura a tomar 11 en nuestro apartamento. Vino sola, dejando a los niños con Carlos. «¿Qué pasa?», preguntó apenas entró, suspicaz. «¿Por qué tanto misterio?». Le contamos nuestro plan mientras compartíamos pan amasado con palta y té. Al principio se mostró reticente, incluso un poco ofendida. «No necesito caridad», dijo con ese orgullo tan característico de ella. «No es caridad», respondió papá con firmeza. «Es una deuda que tengo contigo. Y con tu madre, que siempre quiso que siguieras con la música». Laura miró por la ventana, hacia el mar que se extendía infinito bajo el cielo nublado de junio. «No sé si puedo. Han pasado muchos años. El talento no desaparece», dije. «Solo se adormece. Y tengo responsabilidades. Los niños, el trabajo. Por eso queremos ayudar. No para que abandones tu vida, sino para que le agregues lo que siempre debió estar ahí». Finalmente, después de mucha discusión, Laura aceptó al menos considerar la idea. No prometió nada, pero cuando se fue, había algo diferente en su mirada, una chispa que no había visto antes. Esa noche, después de que papá se durmiera, saqué la carta de mamá. El sobre estaba un poco arrugado por haber estado tanto tiempo guardado. Lo abrí con cuidado y desplegué las 2 hojas escritas con la letra cada vez más temblorosa de mamá en sus últimos días. «Mi querida Daniela», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque has encontrado el camino de regreso, no a una casa o a un lugar, sino a ti misma». Las lágrimas nublaron mi vista, pero seguí leyendo. Mamá hablaba de sus propios sueños, de cómo había encontrado un equilibrio entre la familia y la pintura que amaba. Me pedía que no renunciara a mi pasión por la fotografía, pero que tampoco olvidara que las raíces son tan importantes como las alas. «Tú y Laura son tan diferentes y tan iguales», escribía. «Ella necesita aprender a volar, y tú necesitas aprender a echar raíces. Tal vez algún día puedan enseñarse mutuamente». Terminé de leer con el corazón encogido. Era como si mamá hubiera previsto todo esto, como si hubiera sabido que eventualmente volvería y encontraría una forma de reconectar con mi familia. Guardé la carta y me acerqué a la ventana. Abajo, Valparaíso dormía bajo una llovizna suave. Esta ciudad de cerros imposibles y callejones secretos, de ascensores antiguos y grafitis coloridos, esta ciudad que era mía y que había olvidado reclamar. Tomé mi cámara y fotografié la noche lluviosa. No era una foto para el reportaje ni para vender la casa. Era una foto para mí, para recordar este momento en que sentí que las raíces y las ramas de mi vida comenzaban, por fin, a encontrar un equilibrio. El café estaba repleto de gente escapando de la lluvia invernal. Desde mi mesa junto a la ventana del café con cuento, observaba las gotas resbalar por el vidrio, distorsionando las figuras de los transeúntes que corrían por la calle Almirante Montt con paraguas o periódicos sobre la cabeza. «¿Más café, Dani?». Javiera, la dueña del local, se acercó con la cafetera. En las 3 semanas que llevaba frecuentando el lugar, nos habíamos hecho casi amigas. «Por favor, no quiero irme hasta que escampe un poco». «Llevas 2 horas con ese currículum», comentó, echando un vistazo a mi laptop. «¿Tan difícil es conseguir fotógrafos en Santiago?». «No es eso. Estoy buscando a alguien específico, alguien que sepa capturar la esencia de lo que queremos documentar». Llevaba un mes como directora de fotografía de National Geographic en Chile, dividiendo mi tiempo entre Santiago y Valparaíso. El apartamento en el Cerro Alegre se había convertido en mi base, compartido con papá hasta que encontráramos algo más grande. La venta de la casa en Playa Ancha estaba en proceso, con varios interesados, pero ninguna oferta concreta todavía. Mi teléfono sonó. Era Laura. «¿Puedes venir a casa esta tarde?», preguntó sin saludar. «Quiero mostrarte algo». «Claro. ¿Todo bien?». «Sí, solo...». «Ven cuando puedas». Cuando llegué al departamento de Laura en Viña del Mar, un sonido de piano me recibió desde la puerta. Notas titubeantes pero hermosas.
tocadas por alguien que recordaba una melodía olvidada. Laura estaba sentada frente a un pequeño piano digital, tan concentrada que no me oyó entrar. Sus dedos se movían con una mezcla de torpeza y memoria muscular sobre las teclas, encontrando poco a poco su camino en una pieza de Chopin que reconocí vagamente. «Es hermoso», dije cuando terminó. Se sobresaltó y se giró, con las mejillas sonrojadas como si la hubiera sorprendido haciendo algo prohibido. «Lo compré ayer», explicó, señalando el piano. «Es usado, pero suena bien. Y empecé clases con una profesora que da lecciones online desde Santiago». La abracé, genuinamente emocionada por ella. «Es perfecto, Laura. Los niños me están volviendo loca preguntando cuándo podrán tocarlo», comentó riendo. «Matías ya está pidiendo clases de batería, imagínate. Claramente lleva la música en la sangre». Nos sentamos en la pequeña terraza del departamento, con vista a los edificios de Viña y, a lo lejos, el mar. Laura había preparado café y sopaipillas recién fritas, perfectas para la tarde lluviosa. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó. «Bien. Estoy armando mi equipo en Santiago, pero mantengo Valparaíso como mi base. No quiero dejar a papá solo todavía. Él está mejor que nunca». Laura untó una sopaipilla con mostaza, como le gustaba desde niña. «Lo vi ayer y me sorprendió lo energético que está. Incluso habló de tomar clases de pintura en la Casa de la Cultura. Mamá estaría feliz de oír eso». Un silencio cómodo cayó entre nosotras. Era extraño cómo nuestra relación había cambiado en estos meses. Las viejas tensiones seguían ahí, pero ahora podíamos navegarlas mejor, reconocerlas sin que nos separaran. «¿Has pensado en lo que harás si encuentras a alguien?», preguntó Laura de repente. «Ya sabes, si conoces a alguien aquí, o si tu ex de Barcelona decide venir». La pregunta me tomó por sorpresa. «No realmente. Javier y yo terminamos definitivamente, y no estoy buscando a nadie ahora. Pero eventualmente querrás tu propio espacio». Entendí a dónde iba. Se preguntaba por el futuro de papá, por quién se haría cargo de él cuando yo tuviera mi propia vida. «Podemos resolver eso cuando llegue el momento», dije. «Por ahora, me gusta tenerlo conmigo. Me estoy recuperando de 8 años perdidos». Laura asintió, pero noté cierta reserva en su expresión. «Solo no quiero que te sientas atrapada, como me sentí yo. Es diferente. Yo elegí volver, y yo elegí quedarme», respondió con una firmeza que me sorprendió. «Ese es mi punto, Dani. No quiero que pienses que me sacrifiqué contra mi voluntad. Tomé una decisión, igual que tú tomaste la tuya». La miré con nuevos ojos. Nunca lo había visto así. Siempre había asumido que Laura se había quedado por obligación, por ser la hija responsable frente a mi aparente egoísmo. Pero quizás había simplificado demasiado nuestras historias. «Lo siento», dije finalmente. «Creo que te he visto como la víctima de mi partida, cuando en realidad ambas estábamos haciendo lo mejor que podíamos con lo que teníamos». «Exacto», sonrió levemente. «Aunque a veces te odié un poco por irte, y yo a veces te envidié por tener el valor de quedarte». La lluvia arreció, golpeando con fuerza el techo de la terraza cubierta. Dentro, escuchamos a Carlos llegar con los niños, sus voces alegres rompiendo nuestra burbuja de confidencias. «¡Tía Dani!». Camila corrió hacia mí, con el pelo mojado y las mejillas rojas por el frío. «Mira lo que hice en el colegio». Me mostró un dibujo de lo que parecía ser nuestra familia. Figuras palito identificadas con nombres escritos con letra infantil. Papá, mamá, Matías, yo, tío Carlos, abuelo y tía Dani, sosteniendo lo que supuse era una cámara. «Es precioso, Cami. ¿Me lo puedo quedar?», asintió orgullosa. «Es para ti. Para que no te vayas otra vez». El comentario, inocente pero cargado de significado, me dejó sin palabras. Miré a Laura, que se encogió de hombros como diciendo: «Los niños dicen lo que piensan. No me voy a ir», prometí, abrazando a mi sobrina. «Al menos no lejos». Esa noche, mientras conducía de regreso a Valparaíso bajo la lluvia, pensé en las palabras de Camila. Para ella, era simple: estar o no estar. No entendía las complejidades de la vida adulta, las decisiones profesionales, las relaciones complicadas. Al llegar al apartamento, encontré a papá dormido en el sofá con un libro sobre el pecho. Lo cubrí con una manta y me senté frente a mi laptop para revisar los correos del trabajo. Había uno de Martín.
Urgente. Necesitamos un reportaje sobre la situación de los pescadores artesanales en el sur tras el último temporal. ¿Puedes ir la próxima semana? Mi primer impulso fue decir que sí inmediatamente. Era el tipo de trabajo que amaba. Historias humanas en lugares remotos, capturando la relación entre las personas y su entorno. Pero luego miré a papá, dormido pacíficamente, y pensé en lo que implicaría dejarlo solo varios días. Le escribí a Martín pidiendo más detalles y tiempo para organizarme. Luego llamé a Laura. ¿Podrías quedarte con papá unos días la semana que viene? Tengo que viajar al sur por trabajo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No puedo, Dani. Tengo un juicio importante y Carlos estará fuera por trabajo también. ¿No hay nadie que pueda ayudarnos? ¿Una vecina? ¿Algún amigo? Podría preguntarle a la señora Carmen si puede quedarse con él, pero no sé si aceptará dormir fuera de su casa. Frustrada, cerré la laptop. Era la primera vez que sentía el peso de mi nueva responsabilidad como una limitación real. En Barcelona, habría hecho las maletas sin pensarlo 2 veces. Aquí, tenía que considerar a papá, coordinar con Laura, encontrar soluciones. Cuando me fui a dormir, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Tuve sueños inquietos en los que trataba de fotografiar el mar durante una tormenta, pero cada vez que enfocaba, la imagen se desvanecía. A la mañana siguiente, papá me sorprendió con la solución. «Voy contigo», dijo mientras desayunábamos. «¿Qué?» «Al sur. Voy contigo». Siempre quise conocer Chiloé, y este es un buen momento. Papá, no es un viaje turístico. Voy a trabajar largas horas, con mal tiempo probablemente. No seré una carga. Puedo quedarme en el hotel mientras trabajas, dar paseos cortos, leer. Y cuando termines, podemos conocer juntos algunos lugares. Lo miré escéptica, pero había una determinación en sus ojos que reconocí, la misma que tenía yo cuando decidía algo importante. El médico tendría que autorizarlo, dije finalmente. Ya lo consulté por teléfono. Dice que estoy bien para viajar mientras no haga esfuerzos excesivos. Reí, sorprendida por su previsión. ¿Cuándo hablaste con él? Anoche mientras dormías. Te oí hablar por teléfono con Laura. El viaje se organizó rápidamente. Martín aprobó los gastos adicionales para papá cuando le expliqué la situación. Compramos pasajes en avión hasta Puerto Montt y desde allí rentaríamos un auto para movernos por la zona. La víspera de nuestra partida, mientras hacía las maletas, encontré el dibujo de Camila. Lo había puesto en mi mesita de noche, pero no lo había mirado realmente hasta ahora. Había algo conmovedor en cómo nos había dibujado a todos juntos, unidos a pesar de nuestras diferencias y complicaciones. Lo guardé cuidadosamente en mi cuaderno de notas, junto con la carta de mamá que releía de vez en cuando. El día del viaje amaneció sorprendentemente despejado, como si el invierno quisiera darnos una tregua. En el aeropuerto, mientras esperábamos el embarque, papá parecía rejuvenecido por la emoción. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo mientras observábamos los aviones despegar y aterrizar. ¿Qué? Que estamos haciendo algo nuevo juntos. No es un recuerdo viejo ni una rutina. Es algo que nunca habíamos hecho antes. Tenía razón. A pesar de todos los reencuentros de estos meses, habíamos estado moviéndonos principalmente entre recuerdos y reparaciones. Este viaje era diferente. Estábamos creando algo nuevo, una experiencia compartida sin el peso del pasado. Cuando subimos al avión, saqué mi cámara y le tomé una foto mirando por la ventanilla, con la luz del amanecer iluminando su perfil. Una foto de luz y sombra, como nuestra relación, como la vida misma. «¿Qué ves desde ahí?», le pregunté mientras el avión despegaba. «El futuro», respondió simplemente, y yo sonreí, enfocando mi cámara en el horizonte que se abría ante nosotros. El bote se mecía suavemente sobre las aguas del canal de Chacao. Manuel, el pescador que llevaba 3 generaciones viviendo en Ancud, señaló hacia el horizonte donde las nubes se amontonaban amenazantes. «Va a llover antes del mediodía», pronosticó con la seguridad de quien ha pasado la vida interpretando el cielo. Siempre es así después de una mañana tan clara. Ajusté mi cámara, capturando su rostro curtido por el sol y la sal. Tenía 62 años, los mismos que papá, pero su cuerpo mostraba el desgaste de décadas luchando contra el mar para ganarse la vida. «¿Cómo les ha afectado el último temporal?», pregunté, siguiendo el hilo de mi reportaje. Manuel suspiró.
señalando hacia la costa donde varios botes permanecían varados o dañados. Perdimos 3 embarcaciones en la caleta. La de mi compadre Hernán quedó destrozada contra las rocas. 20 años tenía ese bote. Lo construyó con sus propias manos. Pasé la mañana fotografiando a los pescadores mientras reparaban redes, revisaban motores y evaluaban daños. Cada imagen contaba una historia de resistencia, de una forma de vida amenazada no solo por los temporales, sino por la pesca industrial que agotaba los recursos. A mediodía, tal como Manuel había predicho, la lluvia comenzó a caer. Guardé mi equipo y corrí hacia el pequeño restaurante donde había quedado de encontrarme con papá. Lo hallé conversando animadamente con una señora mayor que resultó ser la dueña del lugar. Reían como viejos amigos mientras compartían una botella de vino blanco. «Daniela», exclamó al verme. «Ven, conoce a doña Teresa. Me ha estado contando historias increíbles sobre los mitos de Chiloé». Me senté con ellos mientras doña Teresa servía un plato humeante de curanto. «Tu padre es un encanto», dijo con ese acento chilote que alargaba las vocales. Me recordó a mi marido, que en paz descanse. Él también era profesor. Durante el almuerzo, papá parecía otra persona. Relajado, curioso, lleno de energía. Hacía preguntas sobre las tradiciones locales, escuchaba con genuino interés. Incluso tomó notas en una pequeña libreta que había comprado en el mercado. «¿Qué tal tu mañana?», me preguntó mientras caminábamos de regreso al hotel bajo paraguas compartido. «Productiva. Tengo buenas fotos y mejores historias». Vacilé un momento antes de añadir. «Parece que tú también la has pasado bien». «Mucho. Doña Teresa me invitó a una minga mañana». «¿Una minga? ¿Te refieres a cuando mueven casas?» «Exactamente. La casa de su sobrino. Dice que es una tradición que se está perdiendo y que debería verla mientras pueda». Me detuve en medio de la calle empapada. «Papá, eso implica esfuerzo físico. El médico dijo que no hiciera esfuerzos excesivos», completó. «No voy a cargar la casa, Daniela. Solo quiero estar ahí, ver cómo lo hacen». Su entusiasmo era contagioso. Y tenía razón. Una minga era una oportunidad fotográfica excepcional, el tipo de tradición que National Geographic valoraba documentar. «Iremos juntos», decidí. «Pero me prometes que solo mirarás, ¿de acuerdo?» «Prometido». La minga resultó ser una experiencia extraordinaria. La casa, una construcción tradicional de madera, fue colocada sobre troncos y arrastrada por bueyes y hombres hasta su nueva ubicación, a medio kilómetro de distancia. Todo el pueblo participó. Hombres tirando de cuerdas, mujeres preparando el curanto que alimentaría a todos después, niños corriendo alrededor, perros ladrando excitados. Papá observaba fascinado, conversando con los ancianos que supervisaban la operación. En un momento, lo perdí de vista y me alarmé, pero lo encontré ayudando a servir chicha de manzana a los trabajadores. Cuando me vio, me guiñó un ojo. «Esto no cuenta como esfuerzo excesivo», dijo, y no pude contradecirlo. Esa noche, mientras revisaba las fotos del día en mi laptop, papá se sentó a mi lado. «Son magníficas», comentó, señalando una imagen donde varios hombres tiraban de una cuerda bajo la lluvia, con expresiones de esfuerzo y determinación. «Capturaste exactamente lo que sentí hoy. Esa conexión, ese trabajo conjunto por un bien común. Es lo que más me impresionó», admití. «La forma en que todos se unieron sin cuestionar, como si fuera lo más natural del mundo, ayudar a tu vecino a mover su casa. Así era Chile cuando yo era joven», dijo con nostalgia. «Al menos en los pueblos. La gente se ayudaba. Había un sentido de comunidad que se ha ido perdiendo». Seguimos hablando hasta tarde, compartiendo impresiones del día. Era la conversación más larga y profunda que habíamos tenido en años, sin tensiones ni reproches, solo 2 adultos intercambiando ideas. Los días siguientes seguimos explorando Chiloé. Visité otras caletas afectadas por el temporal, documentando tanto la destrucción como los esfuerzos de recuperación. Papá a veces me acompañaba y otras veces hacía su propio recorrido, siempre regresando con historias y observaciones que enriquecían mi perspectiva. Una tarde, mientras fotografiaba palafitos en Castro, recibí una llamada de Laura. «¿Cómo va todo? ¿Papá está bien?» «Mejor que bien. Está rejuveneciendo ante mis ojos». «Me alegro». Hubo una pausa. «Tengo noticias. Di mi primer recital ayer». «¿En serio?
¿Por qué no me dijiste? Fue algo pequeño, en la escuela de música, solo para otros estudiantes y profesores. Su voz temblaba ligeramente de emoción. Pero me aplaudieron, Dani. Tocaron algunas piezas de Bach y me aplaudieron. Eso es maravilloso, Laura. Estoy tan orgullosa de ti. Y hay algo más. Me ofrecieron un trabajo como profesora asistente. 2 tardes por semana. No es mucho dinero, pero es un comienzo. La alegría en su voz era palpable. Por primera vez en nuestra vida adulta, sentí que estábamos realmente conectadas, compartiendo logros sin competencia ni resentimiento. Cuando regresamos a Valparaíso una semana después, encontramos noticias esperándonos. La casa en Playa Ancha tenía un comprador, y el precio ofrecido era mejor de lo esperado. Ahora podemos buscar algo más grande aquí en el cerro, dije mientras celebrábamos con una botella de vino en nuestro pequeño balcón. Estaba pensando. Papá dudó, girando la copa entre sus dedos. ¿Y si buscamos 2 lugares? Uno para ti y otro para mí, pero cerca. Lo miré sorprendida. Pensé que querías que viviéramos juntos. Y ha sido maravilloso, Daniela. Estos meses contigo han sido un regalo. Sonrió con cierta melancolía. Pero ambos necesitamos nuestro espacio. Tú eres joven. Eventualmente querrás formar tu propia familia. Y yo necesito aprender a estar solo sin sentirme abandonado. Había tanta sabiduría en sus palabras que me conmovió. Este hombre que había estado tan perdido después de la muerte de mamá, que se había aferrado al resentimiento como forma de lidiar con el dolor, ahora mostraba una claridad y una generosidad que me dejaban sin palabras. Podríamos buscar algo en el mismo edificio, sugerí, o en la misma calle. Me gusta esa idea. Al día siguiente, mientras revisaba las fotos de Chiloé para el reportaje, encontré una que no recordaba haber tomado. Mostraba a papá de espaldas, mirando el mar desde un acantilado, con la luz del atardecer dibujando su silueta contra el cielo. Era una imagen poderosa, que capturaba algo esencial sobre él, su fortaleza, su soledad, pero también su apertura hacia el horizonte, hacia el futuro. La imprimí y la enmarqué, colocándola en la pared junto a la foto de mamá en la playa de Reñaca, las 2 personas que me habían dado la vida, capturadas en momentos de contemplación, de conexión con el mundo. El reportaje sobre los pescadores de Chiloé fue publicado un mes después, con excelente recepción. Martín me llamó entusiasmado, hablando de premios y nuevas asignaciones. Laura organizó una pequeña celebración en su casa, donde tocó el piano para todos nosotros, mostrando un progreso sorprendente en tan poco tiempo. Encontramos 2 departamentos en el mismo edificio en el Cerro Concepción, con vistas al puerto y a un pequeño parque donde los niños de Laura podían jugar cuando nos visitaban. La mudanza coincidió con la primavera, que llegó temprano ese año, llenando las calles de Valparaíso de colores y aromas nuevos. Una tarde de domingo, mientras papá leía en su balcón y yo editaba fotos en el mío, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Javier. Estoy en Santiago por trabajo. ¿Podríamos vernos? Mi corazón dio un vuelco. Hacía meses que no hablábamos, desde aquella dolorosa conversación donde nos despedimos definitivamente. ¿Qué significaba este mensaje ahora? ¿Y por qué me alteraba tanto? Le respondí con un simple, «Claro, avísame cuándo y dónde». Luego dejé el teléfono a un lado y miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico. La vida tenía un ritmo propio, con sus flujos y reflujos como las mareas que golpeaban la costa de Valparaíso. Había aprendido a moverme con ese ritmo en vez de luchar contra él, a reconocer que las personas entran y salen de nuestras vidas, a veces regresando cuando menos lo esperamos. Tomé mi cámara y capturé el momento. La luz dorada sobre los tejados de colores, las gaviotas volando en círculos, los barcos regresando al puerto. Era una imagen de transición, de un día que termina y una noche que comienza, de un ciclo eterno que sigue su curso a pesar de nuestras pequeñas preocupaciones humanas. No sabía qué traería el reencuentro con Javier, ni cómo evolucionaría mi relación con Laura, ni cuánto tiempo más tendría a papá conmigo. Pero por primera vez en muchos años, esas incertidumbres no me aterraban, formaban parte del ritmo de la vida, de ese vaivén constante entre luz y sombra, entre partidas y regresos. Y yo había aprendido a bailar con ese ritmo, a fluir con él en vez de resistirme, a reconocer que mi lugar en el mundo
No era un punto fijo, sino una constelación de conexiones. Con mi familia, con mi trabajo, con los lugares que había habitado y fotografiado, con todas las versiones de mí misma que había sido y sería. Guardé la cámara y respiré profundamente el aire salado de Valparaíso. Mañana vería a Javier. Pasado mañana viajaría a Santiago por trabajo. La semana siguiente, Laura daría su segundo recital y estaríamos todos allí para aplaudirla. La vida seguía su curso, imparable como las olas contra los roqueríos de Chiloé, constante como la lluvia invernal sobre los tejados de Valparaíso, sorprendente como un amanecer despejado después de una noche de tormenta. Y yo estaba lista para vivirla, para capturarla a través de mi lente, para compartirla con quienes amaba, lista para seguir el ritmo de la vida, donde quiera que me llevara.